El 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. O sea, es imposible que sean renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora el autor va a hacer una advertencia. No debemos conformarnos en nuestra inmadurez, sino debemos crecer, aprender y avanzar. Porque si no hay una evidencia de crecimiento, de aprender, de incorporarse, de dominar esta doctrina, de que haya una obra en ti, un crecimiento, si no hay eso, te va a pasar como esto está diciendo. A estos que una vez participaron, gustaron, probaron. O si no, por eso pone esta advertencia. Dice, sí, o qué son, le está diciendo. Son aquellos que solamente gustan, prueban, participan, pero al final no hay un compromiso. Ahora, ¿qué son estas personas? Y el autor quiere poner firme, que la fe de los hebreos sea firme, no sea sí o no. Solamente gustar, solamente probar y participar, o sí eres. Entonces está llamando la atención. ¿Van a crecer? ¿Van a aprender? ¿O le va a pasar como a ellos? ¿Y quiénes son ellos? Y hay muchos que confunden. Muchos dicen, no, son cristianos que se perdieron. Cristianos verdaderos que se perdieron. Y otros dicen que no eran cristianos. Son aquellos que querían... Externamente se expresaban como cristianos, pero al final no eran cristianos. Entonces a veces se hace el debate, no es que eran cristianos, eran regenerados, pero abandonaron la fe, entonces el Espíritu Santo se les fue de ellos y ya no tienen salvación nuevamente. Bien, para entender quiénes son estas personas y cómo el autor lo pone de ejemplo para que la iglesia o estos hebreos cristianos crezcan, debemos ir un poquito más adelante para ver el contexto. Vamos, el Hebreos 6:8. Antes de desarrollar estas personas, quiero primero poner las bases de la identidad de estas personas. Y el mismo contexto lo explica, quiénes son, para no caer en estas dudas y debates si eran cristianos o no eran cristianos verdaderos. Ya a veces no leen el 6:8. El 6:8 está clarito. Capítulo 6. Vamos a leer el 7. Antes de tocar los versículos que vienen, para saber el contexto de la identidad de esta persona. Ya sabiendo la identidad, vamos a desarrollar este tema. Dice el 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Bien, dice que hay una hierba que es bendecida, ¿no? Que es provechosa y que recibe la bendición de Dios. Esos son uno. Pero la que recibe la misma lluvia, produce espino y abrojos y es reprobada. No recibe la bendición de Dios, sino recibe ¿qué? La reprobación, porque produce espino y abrojos, que son malezas. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y el 9 dice, por cuanto vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, ustedes no son, está animando acá, de la hierba mala. Por tanto, crezcamos. Pero también nos dice cuál es la identidad de estas personas que gustaron, probaron y participaron. ¿Qué lo que eran? Eran espinos y cardo. O sea, hierba de maleza. Cayó la lluvia, crecieron, pero creció maleza. ¿Y recibió qué? Maldición. Entonces la identidad de estas personas no son cristianos genuinos. Porque aquí no nos da el 6 y el 7 el contexto de estas personas. Gnósticos, que se estaban como lo que dice Juan también con los problemas de los... Estaban entre nosotros, participaban en nosotros, gustaban de la palabra,
pero al final se fueron, porque no eran de nosotros. Empezaron a decir que Jesús solamente era un espíritu, no encarnación. Entonces ahí se asustaron, no, pues se están desviando de la doctrina. Y le advirtieron, le enseñaron, pero siguieron persistiendo, no. Hay más revelación, visiones gnósticas donde nos revela la verdad. Y Cristo no fue un hombre encarnado. Entonces Juan dice, no, estaban entre nosotros, participaron, gustaron, probaron, pero no eran de nosotros, para manifestar que no todo de nosotros realmente es de Dios. Entonces aquí pasa lo mismo, el mismo contexto. Son personas que externamente se reconocen como cristianos, un compromiso externo, pero no un compromiso sincero, interno ante Dios. Lo vemos también en el juicio, ¿no? de las ovejas y los cabritos. ¿Qué hace el Señor? Los separan. ¿Por qué? Porque estaban también en cuanto a la cizaña y el trigo. Manda entonces a los ángeles a sacar la cizaña. Y después el trigo. ¿Y la cizaña dónde fue? Al fuego. Tanto como en el mundo entero representa esto, también como en la iglesia. Sí quedamos claros quién es la identidad, ¿no? Por el contexto. Que son personas de principio hierba mala. No es que crecieron bien y se desviaron, se deformaron. Un trigo se deformó y empezó a salir espino, ¿no? Desde el principio. Recibieron la lluvia, pero no habían compromiso ni sinceridad o una obra verdadera en ellos. Bien. Ya que sabemos cuál es la identidad de estas personas que son espino, hierba mala, maleza, que solamente van a recibir ¿qué? La maldición de Dios. Es maldecida. Y es importante porque Israel en unos años más iba a recibir el juicio. Porque acá nos estamos aproximando en esta carta, se escribió un poquito antes del 70, donde Israel iba a ser atacado por el Imperio Romano, por Tito, sí, por el general Tito. Y quedó arrasada Jerusalén, porque no siguieron la doctrina de Cristo, lo rechazaron. Y Juan el Bautista también dijo, ¿no? La hacha ya está puesta. Arrepentidos y convertidos porque la hacha ya está puesta. Vino el Mesías, predicó por todo Israel. Y se ponía triste porque no había fe, decía. Y da una parábola. Déjalo un tiempo más, a ver si hay fruto. Déjalo un tiempo más, a ver si hay fruto. Crucificaron a Cristo del 30 al 70, aproximadamente entre 40 años de espera, a ver si hay arrepentimiento. Nacionalmente no hubo arrepentimiento y por eso cayó el juicio. Obviamente estos hebreos sí se arrepintieron. Hubo un remanente de hebreos que entró al pacto, como los que están aquí, pero le estaban costando crecer. Pero ahí vemos que van creciendo. Ok, volvamos al tema. Ok, entonces ya sabemos la identidad. Así no evitamos todo el debate de que si eran cristianos verdaderos, eran regenerados, pero aquí hay una prueba de que la salvación se pierde. No. Estamos hablando de identidad de personas que son externamente, pero no internamente regenerados. Ok. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo entra estas palabras? Y lo vamos a ver. Que una vez fueron iluminados. Y esto se repite en los días de Moisés, cuando el pueblo de Israel recibe la ley de Dios, recibe la verdad. Cuando alguien recibe la verdad, la palabra de Dios, está siendo iluminado. Porque está reconociendo qué es lo que es la mentira y la verdad. Qué es lo que es bueno y lo malo. Está siendo iluminado por la palabra de Dios. Entonces Israel aceptó el pacto. Nosotros aceptamos tu ley. Israel un día después, Moisés se fue al monte y no llegaba. La gente sabía la ley. Había hecho su compromiso. O sea, estaban testificando que son pueblo de Dios dentro del pueblo. Pero como tardó tanto, Aarón
levanta un becerro, necesitamos adorar algo. Y la ley decía, no te harás imagen y ninguna semejanza. Fueron alumbrados, fueron alumbrados. Fueron iluminados, fueron iluminados. Pero levantaron el becerro de oro y empezaron a adorar. Sabiendo que fueron iluminados, sabiendo la advertencia de la palabra de Dios, actuaron. ¿Por qué? Porque eran espino dentro del pueblo de Israel. Y recibieron el juicio. Gente con compromiso, dando testimonio a los otros. Sí, aceptamos tu ley. Pero la consecuencia fue que no eran realmente verdaderos, redimidos. Entre la salvación que había entre el pueblo de Israel, que habían verdaderos regenerados. En Marcos 10, del 17 al 22 pasa lo mismo con el joven rico. Fue iluminado por su idolatría al dinero. El joven rico que se acerca, ¿no? Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? He hecho todo bien. Y Jesús le toca el punto de su pecado, que es la idolatría al dinero. Entonces, a él le dice, porque él tenía este problema, a él le dice, no es un mandato general a todos, sino él está probando su corazón. Vende todo lo que tiene y sígueme. Le dijo, en otras palabras, tu Dios es el dinero, elige, ¿vas a seguir con tu Dios Mamón o vas a seguirme a mí, que soy tu Dios? Y el joven se puso triste y se fue y eligió al Dios Mamón, al Dios del dinero, y rechazó al Mesías. Entonces el joven se puso triste, afligido, dice. ¿Por qué? Porque fue iluminado. Su pecado fue manifestado, pero negó la amonestación. En ese sentido podemos hablar una vez que fueron iluminados a estas personas, a estos espinos. Porque sí recibieron la verdad, la condición del Día de Ramos, recibiendo al Mesías cuando llegaba a Jerusalén, con palmeras, felices, y el mismo pueblo después, crucifíquenlo. Entonces, inestabilidad, iluminado, conocieron la verdad, pero rechazaron. Gustaron del don celestial. ¿Qué quiere decir esto de gustar el don celestial? Es un don de Dios, una obra de Dios, que viene del cielo. Podemos recordarnos también en el Éxodo que ellos comieron del maná que caía del cielo. Gustaron, probaron. Dios los alimentó. Así como dice después la parábola, ¿no? Y hace llover a todos. Es un don de Dios, de gracia. Y muchos gustaron, pero muchos de los que comieron quedaron en el desierto. No fueron aprobados porque eran espinos, porque constantemente estaban diciendo, volvamos a Egipto, acá no hay carne, no hay esto, quejándose. Entonces gustaron del don celestial, de la obra de Dios, pero no eran. Así como el maná en el desierto, así gustaron la provisión de Dios en la multiplicación de los panes y los peces. Participaron, sí, del don celestial. Multiplicó los panes y los peces. Y hubieron una multitud, muchas familias, y todos fueron alimentados. ¿Y dónde estaba esa multitud cuando Cristo era crucificado? Obviamente no todos, pero la gran mayoría sí. Porque en una ocasión solamente querían colocarlo rey a Jesús por los beneficios nomás que estaban recibiendo. Nada más por eso Jesús se escondió. Entonces gustaron, fueron iluminados, pero eran espinos. Ok, esto de los panes está en Marcos 6, 34, 42. Aquellos que gustaron entonces. Y así podemos hablar hoy en día en cuanto a la cena del Señor. También gusta, prueban, hay muchos, pero no, realmente no son. Nosotros no tenemos ese juicio de saber quién sí, quién no. Dios lo sabe. Nosotros servimos. Todo es bienvenido. Pero no todo que viene es realmente. Avancemos. Entonces gustaron, fue una vez que fueron iluminados, una vez que gustaron, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, mucho aquí se complica. ¿Cómo que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Ya vimos la identidad. Son espinos.
Ahora, ¿cómo ellos pueden ser partícipes del Espíritu Santo sin la regeneración? Hay muchos factores aquí. Por ejemplo, los 10 leprosos fueron sanados por Jesucristo. Y recordemos que las obras de Cristo de sanación era por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando los fariseos le dijeron, no, esto lo hace del Belzebú, de Satanás. Y él dijo, la blasfema al Espíritu Santo no será perdonada. Porque las obras sobrenaturales que Jesús hacía, también lo hacía por medio del Espíritu Santo, que nos obraba y sanaba. ¿Qué pasó en este caso? Así como los 10 leprosos y mucha gente también fueron sanados por Jesucristo. O sea, fueron partícipes de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la sanación. Porque no estamos en un contexto de regeneración. Porque son espinos. Porque si hubiera habido un partícipe de la regeneración, son hierba buena. ¿Pero en qué sentido participan entonces en ello? Y muchos participaron de la sanidad. Pero uno solo de los 10 leprosos fue salvo. Uno solo vino y adoró a Dios. Los otros que fueron sanados ni le dieron gracias. Y Jesús dice, ¿y dónde están? ¿No eran 10? Y el que vino y le dice a Israel, es un extranjero, es un samaritano. ¿Dónde están los 9? Participaron de la obra del Espíritu Santo. Muchos fueron sanados, ya sea por el ministerio de Cristo al recorrer. Muchos fueron sanados por medio de los discípulos también, por la obra y el poder del Espíritu Santo que había en los discípulos, como apóstoles. Pero no todos creyeron, a pesar que recibieron un beneficio y una bendición de Dios en cuanto a sanidad. No siguieron. En ese sentido podemos hablar en el contexto en cuanto recibieron, entonces fueron partícipes del Espíritu Santo, o sea, vieron su familia sanada, pero siguieron como espinos. Eso está relatado en Lucas 17 del 11 al 19. Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Tenemos el Sermón del Monte, una predicación excelente. La predicación de los apóstoles, la predicación de Pedro también, al inicio de los Hechos. Y todos los milagros sobrenaturales que conllevaron. Gustaron, vieron, fueron testigos de la buena palabra. Fueron testigos de los poderes venideros. Los poderes, Jesús al resucitar a Lázaro, una resurrección, de sanar ciegos. Gustaron, probaron, vieron. No hay excusa, pero eran espinos. Y así pasa muchas veces. Muchos son sanados, pero no siguen. Obviamente los apóstoles tenían un don especial de parte de Dios donde ellos tenían autoridad y sucedían estas cosas sobrenaturales constantemente. ¿Sí? Constantemente por medio de Pablo. Y esos dones de los apóstoles obviamente no se repite. No se repite en las generaciones después, porque eran especialmente para ellos. Pero eso no quiere decir que el Señor no está sanando. Dios sana, y Él sana cuando Él quiere. En esos días era constante en su ministerio. ¿Sí? Eso sí hay que diferenciar. Porque ellos tenían un llamado especial, eran apóstoles. Y ellos hacían cosas sobrenaturales. Aún con la sombra eran sanados. Hoy en día no creo que pase eso con la sombra de alguien, porque no son apóstoles. Pero sí Dios sana. Eso nadie lo puede negar. Y Dios usa la oración de cualquier hermano. Por eso hablamos de la doctrina de la imposición de manos. Cualquier hermano puede orar por alguien. Y orar siempre por la voluntad de Dios. Si Dios quiere, sánalo. Porque a veces Dios no sana porque tiene que pasar por un proceso. Y a veces Dios sí sana. Pero siempre la gloria es para Dios. No son como estos falsos que sanan, traen a los enfermos y esos son charlatanes. Es muy diferente. Es muy diferente. Pero Dios hace milagros hoy en día, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que más de alguno de ustedes ha vivido un milagro. Porque Dios es el mismo, como decía la hermana. Y así también muchos son bautizados, participan en la cena del Señor, pero realmente no lo son.
gustan. Entonces dice que recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces dice que es imposible. ¿Por qué? Porque el espino es para la maldición. Y la hierba buena recibe la bendición. Los dos recibieron lluvia. Los dos recibieron la palabra. Fueron iluminados, gustaron. Pero unos fueron transformados y otros se quedaron ahí nomás, observando. Recayeron. Nos habla de apostasía, ¿sí? Aquellos que se desvían por incredulidad de la sana doctrina y se manifiesta su compromiso superficial a Cristo, puesto que son espinos y cardos, o sea, no son genuinos creyentes. Y esa es la apostasía, alguien que se desvía. Y obviamente alguien que se desvía o se sale es porque era espino, como dice Juan. Estaban entre nosotros, pero no era de nosotros. Era para que se manifieste que no todos que están con nosotros son de Dios. Entonces hay un compromiso externamente, pero recayeron, en el sentido de que se desvían, se van, porque eran espinos. Y es imposible que otra vez sea renovado para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismo, al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Recibieron la verdad, recibieron el Evangelio, gustaron, probaron, fueron iluminados. Pero rechazaron a Cristo, apostasía. Y Cristo no va a ser crucificado nuevamente, imposible, por eso dice, imposible. Y para terminar el contexto, ¿sí, hermana? Entonces recayeron, nos habla de la apostasía de aquellos que se desvían por incredulidad de la sana doctrina y se manifiesta su compromiso superficial a Cristo, puesto que son espinos y cardos, o sea, no son genuinos creyentes. Y vamos a leer para terminar el versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino, o sea, recibió la lluvia, produce espino y abrojo, es reprobada, está próxima de ser maldecida y su fin es ser quemada. Examinémonos, hermanos. Examinémonos y que estemos en la hierba buena. Cayó la lluvia en nosotros. Recibimos la palabra de Dios. El Espíritu Santo no solo partícipe, sino que obró en nosotros, hermanos, y recibimos la bendición de Dios. Por eso dice el autor, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Se manifestó entonces el fruto de la hierba buena. Así también hay en nosotros. Y Hebreo advierte sobre la situación de estas personas. Que no estemos en esa categoría, está diciendo el autor. Ellos son superficiales y van a recibir la maldición de Dios. Nosotros no seamos superficiales, sino seamos íntegros, creyentes, verdaderos, por la obra del Espíritu Santo.